es eterno. Quiero salir, ponerle un fin, ser más fuerte que esa bestia. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Ya. Ella era bella, frágil como una rosa. Pero... Hola, bienvenidos a Ritual de Disociadas, en esta edición especial de Halloween, ¿ok? No nos vamos a presentar por nuestros nombres, sino por nuestros disfraces. Yo hoy... Ah, bueno, pues ahí vamos en la edición, van a estar los nombres, pero vamos a hablar sobre, o sea, no, a lo que estamos disfrazados, pues, ¿sí? Para después referirnos en el capítulo de Somos Materia, que ahorita en un momentico ya se los explicamos. Yo estoy disfrazada de Hada. Hada princesa, que casi la apuñalan, pero no pasó, gracias. Yo soy la pesadilla de tus sueños, la payasita. Yo soy la de Witness, que bueno... Es de amor, robot y muerte. Los que han visto la serie me reconocerán ciego. Pero si no, bueno, sí, me gusta su look, así que por eso me lo hice. Yo soy la mujer de los sueños de Jack Sparrow. Arr. Tu pirata soy yo. Tu querido ladrón de amor. Yo soy la mujer sin rostro sexy, obviamente. Si no han visto el viaje de Chihiro, no entenderán nada. Continúa, DJ. La monedita. ¿Dónde está la moneda? Aquí está. La lanzo para allá. No cargo nada. Aquí todos somos ciegas. Yo tampoco lo vi, solo lo escuché. Parte del disfraz fue habernos quitado desnudado nuestros ojos. Bueno, no nos disfracemos tanto, ¿ok? Todavía. Falta mucho capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre Somos Materia, ¿ok? Para que quede como mejor explicado, de repente que lo entiendan un poquito mejor, Bittersweet va a darnos una historia para caer en contexto. Imagínense una Venezuela de aquella época en donde la gente creía en brujas y no sé qué más. Yo quiero esto en sepia, mientras estoy contando. Más edición para mí. No, vale, no. Bueno, resulta que mi mamá, vamos a ir a ver un brujo y tal y no sé qué. Coño, vale, me la vas a rayar. Resulta que fuimos a Caricuao, gente de Caracas sabrá de dónde queda este lugar, eso eran como unos bloques, ¿cierto? Unos bloques de un edificio. No tan bonito como este, pero ok. Entonces fuimos donde una supuesta bruja en donde nos iba a leer, pues, el tabaco y ver cómo iba, pues, nuestro futuro. Resulta que llegamos allá y era como un apartamento muy oscuro, se sentía como muy frío, así como que muy tétrico. En eso, la primera sesión era como de mi mamá. Mi mamá entra y me quedo yo en la sala así como que, ajá. Y ese montón de velas, ese montón de cosas y se sentía como que todo raro. Tétrico. Que claro, se sentía como un ambiente muy frío, también era como un piso bajo del edificio. O sea, también había sus cosas lógicas, pero el chuchu pues se sentía. Resulta que pasa mi mamá y después viene mi mamá y me dice como que, ay, pero tú no quieres, vete con la bruja y tal, y ya. Contexto, ¿qué edad tenías tú? Mira, yo tenía como unos 15 años. Y yo era, vamos a vernos con la bruja. A todas estas en mi vida habían pasado cosas, ¿no? O sea, cosas raras que iremos contando a medida que vaya el episodio. Pero resulta que, claro, yo fui como que, ay, vamos a ver, ¿qué nos va a mentir esta señora, cierto? Entonces, llego allá toda la cosa y me sienta eran dos banquitos bajitos, recuerdo yo, y ella estaba sentada en una silla en uno de esos banquitos, ¿no? Y estaba fumando. Y me hace señas como para que me siente en el otro. Ella me habla como no, muy normal, como siéntate y tal, yo voy a prender el tabaco, va prendiendo el tabaco. A todas estas, eso se manejaba como una religión entre santería y otras cosas que no sé. Resulta que, claro, yo estoy ahí con la señora, ya prendo el tabaco, tal y no sé qué, en una de esas como que no, yo voy a llamar a los espíritus. Voy a llamar a los espíritus para que me digan. Entonces yo como que entonces viene y me dice, prende esta vela. ¿Dónde le marco? Ella quiere que le bajen el espíritu. Entonces, se me olvidó. Ajá, y la señora dijo, comenzó. Ajá. Llama a los espíritus. Ajá, así. Entonces, la dramatización. Entonces, resulta que, ella empieza a fumar y no sé qué, y
cambia el tono como un poco más, más serio, pues Más diabólico. sí, como más serio. O sea, porque la señora te hablaba como que, ay, hola, y de repente, bueno, sí, tienes que prender la vela. Y yo como que, ok, Porque le bajó a alguien. exacto. O la presión. Resulta que ella va, me dice, prende la vela y tal, y no sé qué, bueno, yo la prendo, eso empieza como a subir para arriba, yo, bueno. Entonces ella viene y me dice, ¿Y en cualquier momento subió para abajo o no? no, porque hasta que la soplamos. Pero resulta y acontece que, claro, yo veo la cuestión y ella se queda así como que, o sea, aquí pasa algo. Entonces ella comienza a explicarme, que es a dónde voy, a explicarme lo que es ser materia, ¿no? Que ella me está en ese momento diciendo es que tú eres materia. Y yo como que, señor, yo sé qué me quiere decir. Es que tú tienes como que, a ti te han pasado cosas. A ti te han pasado cosas, tú ves cosas, tú... Como un sexto sentido. Exacto. Es más, mira la vela. Y es cuando digo lo de la vela. Supuestamente, bueno, yo he estado en los muchos libros que hay de este tipo de cosas. Carolica, te estoy escuchando. Muy interesada. Bueno, resulta que hay libros que hablan de lo que es la vela y los inciensos. La vela, inclusive, la manera en cómo la prendes y cómo la apagas y cómo se comporta, te dice cosas y cómo se mueve y todo esto. Claro que esto era una habitación cerrada en la cual no había, pues, aire, digámoslo, corriente de aire, y la llama solía estar muy elongada hacia arriba. Entonces, una de las explicaciones que ella me daba era que por el comportamiento de la vela que acababa de encender y de la forma en que se estaba comportando, era materia. Investigando más adelante, ¿qué es lo que sucede? Tú eres energía, ¿verdad? O sea, básicamente el fuego también lo es. Entonces, cuando tú utilizas, hay un libro sobre eso, que tú utilizas fósforos para encender la vela, inclusive uno no la apaga ni la sopla, pues uno utiliza un apagador de velas que ahorita no, ¿de acuerdo? Sí, un cosito como una capuchita que le pones a la... Inclusive tú puedes predecir cosas por medio de la vela. Entonces, sí, básicamente, bueno, después de todo esto era como que, ok, me lo creo, no me lo creo, pero sí siempre dije, bueno, quizás sí, ¿no? Porque unos tenemos como ese sexto sentido más desarrollados que otros, pero ¿Qué es ser materia? No estoy entendiendo. O sea, mira, te explico. Ser materia es cuando tú tienes una sensibilidad extra, ¿ya? Que tú captas cosas. Que no existe. O sea, Pues, es que no se tú ve. eres más sensible, tú sientes otras cosas, ves otras cosas, puedes escuchar otras cosas. Eso es ser materia. lo que explico con la situación de la señora y esto, que claro, me explica que eres materia y tal, porque sientes cosas, has vivido cosas y todo esto. Y ella me lo dijo a través de la vela. Claro que después, más adelante, yo investigo y bueno, la vela tiene lo suyo, pues. Pero sí, hay mucha gente loca. O sea, ser materia de ser loca. Pues eso en el colegio de psicólogos, en algún momento estuve por esos lados, como estudiante. No como No como objeto de prueba. Vaya, va. No, o sea, refiere que hay mucha gente loca porque se presta a cuántos brujos no había en Venezuela que ven, yo te bajo el santo y te cobro no sé cuántos, y había un montón de locos que tú no sabes al final si eso sí era o no. Siquiera aquí mismo en la Plaza Bolívar, se ponen ahí y es que una broma es que se activa con el agua, es que se ponían una broma en la mano y se escupían y que mira, caliente, y esto es porque le tienen una brujería no sé quién de tu familia, es un negocio. Ya, pero es que la santería, ¿cuántos no se han metido a la santería solo porque da dinero? O sea, porque que te bajen un brujo o que te hagan un trabajo cualquiera da dinero, pues obviamente eso se va a prestar, como cualquier religión, o sea. O sea, yo soy muy de que vuelan, pero también sé que la energía de que uno, o la atención que uno les pueda dar a los que vuelan, redundando obviamente. Porque si no vuela, pues no pasa nada. Si la cucaracha vuela, yo corro. Me voy, me mudo y dejo las llaves por ahí. Pero de que vuelan y la atención que tú le prestas a eso le da energía. Entonces yo para no darle energía simplemente los omito. Tú a mí no me jodes. Bueno, Mi sueño cuando era chiquita era ser una medium como esos cazadores de fantasmas que yo veía por ese canal. Ay, no me acuerdo. Sí, que tenían una medium y tenían todo eso y yo quería ser como esa gente. O sea, Fabio, una la medium. Sí, pero es que yo no... Payaso de confianza. Sí, tu payasa de confianza. Pero es que yo no sé, porque es como interesante el tema. Yo le tengo mucho respeto. Obviamente también en el respeto está el temor, pero pues, qué miedito. Pero aún así sí quisiera. Pero pues ya no soy medium porque ya no tengo poderes. Es que eso, Siempre puede ser eso no son poderes. No, ya va.
No, eso no son poderes. Eso es una habilidad que también puedes desarrollar. Ah, bueno. La O sea, puedes ir sí, pero trabajando. Yo sí creo que hay gente que nace con Con eso. cierta con Y es cierto mucho más don, fácil. exacto. Y si lo puedes llamar don, porque también yo creo Puede ser que maldición, estar lo que desde sea, niño con depende. eso es un sí, No, no es no es fácil. fácil. O sea, no. Por Entonces, ejemplo, nada. yo no sé por qué, pero cuando yo iba mucho a la casa de mis abuelos allá en Capacho, en la habitación del fondo, cuando yo estaba durmiendo y era así toda profundita, toda bonita, siempre soñaba con una mujer que venía desde la casa de mi tía, que en la casa de mi tía hay una cancha y creo que es la única que hay, bueno, no la única, pero sí es la que hay al lado de unos pinos. Entonces yo siempre soñaba que una mujer me iba persiguiendo, o sea, desde el pino y yo corría y esas escaleras se me hacían eternas, hasta que en algún punto podía llegar hasta hasta el último cuarto, porque todos misteriosamente estaban encerrados y me envolvía entre las sábanas y me despertaba, pero siempre que iba, casi siempre que iba tenía el mismo sueño y la mujer era la típica mujer vestida de blanco y no se le veía la cara, sino que el recuerdo que tengo es que el pelo le iba desde aquí hasta allá y ya, y Como flotaba. una sayona. No sé, porque nunca vi a la Sayona tampoco, pero pues puede Pero ser. solo te pasaba cuando ibas a esa casa. O sea, nunca llegaste a soñar con eso en otra parte. No, solamente cuando iba a esa casa. Y es muy extraño porque yo siempre me acuerdo, o sea, ese recuerdo lo tengo nítido. Siempre que dormía ahí en ese último cuarto, siempre soñaba con lo mismo y terminaba mi sueño ahí y me despertaba de golpe. Y me intentaba volver a dormir, ¿cierto? Sí, es muy extraño. Pero es una de las cosas que más me marcó cuando yo era chiquita porque yo decía, Dios mío, ¿este sueño qué? Pero Una pausa que se apagó. La pausa técnica. Hola, volvimos. Ajá, ya. Espero que nos veamos bien. Ajá, ¿en qué quedamos? ¿En qué estábamos hablando? en que era muy raro. Fabiola estaba contando su primera vez. Sí, mi primera vez soñando cosas extrañas. Y ya cuando veía películas de terror, soñaba con ciertas escenas, pero pues porque veía películas de terror. Pero eso nunca pasaba allá porque yo allá en esa casa no me atrevía a ver películas de terror, por Dios. Obviamente. Y hasta ahorita tampoco. Eso tiene explicación en la psicología, básicamente. Para resumirlo, tú te acuestas y los últimos estímulos que hubieron en la noche es más propenso a que sueñes con ellos. Discutiste con tu pareja, qué sé yo, fuiste a bailar con tus amigos, es muy probable que sueñes con tus amigos, que sueñes con tu pareja, viste una película, es muy probable, no estoy diciendo que es 100% siempre así, pero muchas veces los sueños tienen que ver con los últimos estímulos que tuvimos durante la tarde o la noche de ese día. Bueno, Carol al parecer no vino mística hoy. Todo está ahí que, no, eso no es cierto. No. Bueno, entonces explícame tú. No, es que yo no estoy diciendo, yo les dije de que vuelan. Yo acuérdame cuál es mi primera vez, no me acuerdo exactamente. La cosa es que, claro, ese es tu modo de protegerte, entre comillas. ¿Qué? El asociar todo lo técnico a este tema. Me gusta racionalizar las cosas. Hay cosas que sí y cosas que no. Por eso yo les dije desde el principio, de que vuelan, solamente mi manera de sobrellevarlo todo el tiempo es no prestarle el interés. O sea, yo no sé dónde carajo alguna vez vi, leí o miré. De hecho, lo que les decía, entre tú más atención les prestes, más energía absorben porque tú le estás dando esa energía. No es que tú no des la energía. Todos nosotros somos energía. Todo es energía. Todo lo que existe tiene energía. Como tú vibras es lo que tú atraes. Vibraciones similares atraen. Entonces, en vez de estar bloqueando, en vez de poner esas barreras energéticas, por así decirlo, tú tienes simplemente que sino como que en vez de dar esas vibraciones, dar positivas, pero en vez de las negativas, dar positivas. Exactamente. Y ya con eso tú te proteges. Sino que es que las anécdotas que tengo de pequeñas son muy suaves. O sea, o realmente uno como niño, como algo, no se percata de peligros reales o de la maldad real y cosas así. En mi caso, sinceramente, o sea, yo siempre he dicho, ajá, de que vuelan. ¿Por qué no les doy la atención? Porque es que tú me estás moviendo algo en mi cara y yo digo como que este bicho ya vino a molestar y tal, y me quito y ya no. Ejemplo. Momentos lúcidos que tengo al respecto. Alguna vez yo estaba sentada en la cama de mi mamá siempre, todas las noches, me ponía a orar antes de dormir, todas las noches. Una de esas tantas veces, pues yo experimentando, tenía 7 años. A mí, yo vivía en un segundo piso.
Y a mí siempre me daba mucho miedo la ventana de ese segundo piso, porque la ventana me daba al balcón. Y dije, bueno, por ahí puede subir cualquiera. Pero no, pues es la única casa ahí, en ese segundo piso. No hay un tercero, no hay nada. Y siempre sentía como que una sombra, pero le tenía el pavor de tu vida. O sea, yo era asustada. Y yo le decía como a mi mamá, no, es que mira la sombra, mamá, mira, mira. Y un momento así orando y vaina, yo abro los ojos, veo una niña de blanco, como en posición de rezar. Pero la bicha flota, ¿no? Encima de nosotras. Sí. Y yo, el mismo así, yo, ma, mírala. O sea, yo me acuerdo, o sea, yo tengo ese recuerdo, mami, mira, mira, pero mira, 7 años, pero mira, pero así de ver, ha sido la única vez. De resto ha sido como de experimentar cosas, ruidos, movimientos, eso sí, ya mi papá murió, pero me doy por enterada que a mi papá lo persiguió toda la vida una bruja. Supuestamente tuvo algo con una señora que era bruja. Cuenta y exagera. La bicha quedó pero embobada con él. Entonces un día él dijo, no, me caso. Y la bicha era con rabia, que por qué, que esto, que la quería. Entonces yo no sé qué maleficio que le puso, que le hizo que mi papá de ahí para adelante nunca más vivió tranquilo. O sea, mi papá era una persona que si tú lo dejabas solo en la casa, llegabas a la casa y había sal por todos lados, cuchillos cruzados, o sea, vaina súper creepy. ¿Sabes qué? No me pasó a mí, tampoco le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuelo materno, sino que él engañó a mi abuelita con una señora de Santana. Dicen que allá hay una parte muy grande de brujería. Entonces, él la engañó. Y cuando ellos se peleaban, mi abuelo volvía. Entonces, en una de esas vueltas que él hizo, como que la señora se dio cuenta y después de eso, él se quedó viviendo mucho rato con mi abuela y él era bucetero. Entonces, cuando él se iba de viaje, a la que las brujas molestaban era a mi abuela y a mis tías y a mi mamá, pues a los niños en general, porque él ya tenía su casa, sino que la bicha se obsesionó con ella. De hecho, yo tengo, se podría decir que tíos que no conozco de mi edad, porque literalmente después volvió como con la señora. Pues fue muy raro, es que fue Tío fuera del matrimonio. sí, fue súper extraño. Pero siempre decía que los molestaba justamente cuando él se iba. Cuando él estaba en la casa no molestaba para nada. Claro, porque la persona que mandaba supongo que no iba a distinguir si era tu abuelo o los demás. Pues yo creo que la bruja quería molestar era a mi abuela. No quería molestar a más nadie, porque hubo una vez, ya después de grandes, ya después después de vieja, o sea, ya yo tenía mi edad. Me acuerdo que empezó, pues, como unos 14 años. O menos, no sé. Me acuerdo que la casa, por las paredes, empezaron a salirle gusanos. Pero fue súper extraño. Sí, fue muy extraño. Fue Está pegada. demasiado extraño. Entonces, creemos que No, esa y casa más todavía que sigue como con ese Dicen sentimiento. que, pues, no sé, estoy aquí dando desinformación como siempre, pero dicen que los insectos, o sea, cuando salen insectos son demonios y no espíritus. Yo no sé. Usted sabe que las brujas normalmente trabajan con el diablo. No, dependiendo de la bruja también. Sí, en la santería se trabajan demasiados espíritus. Lo que le estaba contando de la experiencia de mi papá, yo no tuve mucho la oportunidad de hablar con él. Las muchachas, o sea, mis hermanas, son mucho mayores que yo, sí, tenían una historia de la bruja en la casa, la bruja en la casa, la bruja en la casa, pero yo no entendía. La experiencia cuando tuve 7 años, yo me mudé mucho. Fue una casa diferente. Cuando tenía 6 años, vivimos en una casa, pero creo que ha sido la peor de todas, en las que más sustos y vainas nos hicieron. Era una casa que a las 3 de la tarde tenía neblina adentro. O sea, ¿Dentro de la casa o como en el patio? era una casa de 3 pisos. Nosotros vivíamos en el piso 3. En los otros 2 pisos, el del medio estaba sellado. O sea, nadie entraba, nadie salía. ¿Por qué? No sé. Sino que había una puerta de acceso desde mi casa al tercer piso hacia el segundo piso y estaba bloqueado con bloques y cemento. Y supuestamente en el primer piso vivía una pareja, pero yo nunca los llegué a ver, o sea, nunca. No teníamos vecinos a los lados, era una casa muy alta, era un patio gigante porque era tipo casa finca. Y que te cuento que eso era plata banda y se escuchaba como ronzaban cosas pesadas en el techo, o sea, pero duro. Y así pasaban toda la madrugada muchas veces. Se mudaron de ahí rápido. Fue uno de los lugares, como les digo, que más se atormentó a la familia. El siguiente año fue donde me mudé, tenía 7 años y pasó esto que yo les estoy diciendo.
El cuento de la bruja en la casa es porque, bueno, dada las crisis, nosotros vivíamos mudándonos arriendo y teníamos casa propia en un pueblo. Nos fuimos a la casa propia, pero ese techo sí era de zinc, de láminas de zinc. La muchacha me decía, aquí cae una bruja. Y yo, eso será cualquier gato. No, mi papá, o sea, es tanto la intensidad que mi papá muchas veces se ha montado en los bajareques, en las paredes, para asomarse en el techo. ¿Quién anda jodiendo? Porque es demasiado. Y yo, cualquier vaina. Entonces yo me acordaba de esa vaina y yo me asustaba porque yo escuchaba ruidos en el techo y me asustaba. Pero ninguno como cuando cumplí 15 años. Estaba mi sobrina de 15 años en un cuarto y yo en otro cuarto. Tu sobrina tiene ahorita. No tiene la misma edad que yo. En ese momento las dos teníamos 15 años. Bueno, yo estoy acostada en mi cama, estoy quedando dormida cuando comienzo a escuchar un golpe en el techo. ¡Pum! Dije, un gato. El problema no fue el pum, sino pum, 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 pum. Y yo, ¿qué es eso? Ese gato tamborero. Sí, pero en ese ritmo. Y yo decía, pues que... Y yo me sentaba en la cama, había otra cama porque los cuartos son mega grandes. Y yo decía, pues que nadie está escuchando, nadie se ha parado, nadie me ha preguntado, nadie ha dicho nada. Me vuelvo y me acuesto porque ya ahí me dio miedo. Y volví a escuchar pum, pum. Y después era pum, 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 pum. Y volví a arrancar. ¿Qué cosa? Cuando pasa eso, uno les grita, ven mañana por sal. Y así descubres quién es. ¿Y si te dice soy Belcebú? Mira, una ex suegra, de hecho le pasó eso, dijo lo de la sal. Y llegó una señora pidiéndole sal. Y eso fue en una madrugada, escucharon un golpe. Y ya era seguido. Se pasó lo mismo, como que no se debe ser una bruja y tal. Dile, ven mañana por sal, le dijo eso. Al día siguiente, en la mañanita, pues tipo 8 o 9 de la mañana, llegó una señora, ay vecina, ¿será que me puede regalar sal? Y ella le dijo, no, y no vengas más. Y se libró de la bruja. Mi abuela se libró diciéndole groserías porque ella literalmente se cansó un día y entonces hubo una noche porque eso siempre pasaba casi que todas las noches, cuando mi abuelo no estaba, que empezó a escuchar tanto ruido que ella se asomó y ella tenía un jardín muy lindo, pero el jardín era como más altico que el piso normal del porche. Entonces ella como que se asomó y le empezó a gritar un pocotón de groserías y desde ahí dejó de ir. Pero yo siento que sí quedó como esa energía porque a veces también cuando iba a esa casa, que me parecía muy linda, esa casa, pues las dos casas de mis abuelos me parecían muy lindas, la verdad. Se sentía como en el cuarto de ella, como que el ambiente era mucho más frío de lo que normalmente era la casa. Y ya, pero porque yo decía que era ya porque queda para el solar también. En el solar había como un mini sótano. En ese sí me da mucho miedo. Cuando era chiquita. Mucho Los miedo. sótanos dan miedo. Ah, En mi casa había un sótano y literal duré 21 años en los que jamás fui. Nunca, o sea, me daba un a miedo. mí me gusta jugar a la cocinita ahí a veces. Tu casa era. Ahorita hablo de mi casa. Tu casa era. Bueno, era un tema. Entonces, después de los golpes que yo le estaba diciendo, yo me puse como en posición así, miraba para el techo y decía, ves que nadie se da cuenta. Entonces, pillaba los movimientos. Entonces, el cuarto es un rectángulo o un cuadrado, puede ser, y se escuchaba por todo el bordo. El pum lento, se escuchaba por todo el orillo de las paredes. Cuando era rápido, era por toda la mitad del cuarto. Ra, ra. Y yo dije eso al otro día y él me dijeron, no, te estaban dibujando un pentagrama en el techo. Sape gato. Y caramba, yo apenas, o sea, luego de toda esa mierda, porque duró demasiado rato, que logré conciliar el sueño otra vez, yo estaba tiesa del frío, me despierto con miedo de bajar los pies de mi cama, con miedo de abrir la puerta, y cuando abro la puerta y me asomo, yo lo primero que mi mamá, no, vengan a desayunar, y me siento y yo le digo, oigan, nadie escuchó en serio los ruidos de anoche, y me dice mi sobrina, "Ah, yo pensé que había sido yo sola, o sea, nosotras dos, las de 15 años éramos la única que vamos. Las vírgenes. Mierda, no la había tomado así. Pero sí éramos. Entonces, no, las únicas que se percataron del ruido, de todo eso, y que se pasaba de habitación a habitación, fuimos nosotras dos. De resto, más nadie se dio cuenta. Y así tengo varias, pero voy a darle la oportunidad a alguien más. Bueno, mi casa, donde yo crecí, voy a tratar de dejar una foto aquí. ¡Pau!
era conocida en Lara como, bueno, en Barquisimeto, no creo que en toda Lara, pero en Barquisimeto como una casa embrujada, porque pues sí, era como un poco rara al resto de las casas, ¿no? Entonces yo quedaba como, pues en todo el este de la ciudad, como en una zona súper... No, nosotros las vendimos hace rato. Yo me mudé a esa casa teniendo 21, sí, hace ya varios años. Y ¿sí? 21 o 22, no sé. En fin, el punto es que mi casa era conocida y la mayoría de la gente cuando iba a mi casa por primera vez siempre me decía, ay, yo pensaba que esta casa estaba abandonada. Porque mi casa quedaba como en una zona como muy recurrente, pero tú veías unos muchos metros de patio y por allá es que se veía la casa en medio de todo ese patio, ¿no? Entonces era como la mitad de la manzana donde un 80% era patio y el resto era la casa. Entonces, siempre como el que los que pasaban ahí me decían que tenían miedo o cosas así de esa casa. ¿Qué ibas a decir de mi casa? Ella las conoce. Sí, es que eso, a eso voy. Me acuerdo muchísimo que cuando yo conocí a Mumi en la universidad, mi papá tiene su oficina en la Lara, o sea, y prácticamente es como a 2 cuadras a casa de ella. Y de verdad ella me dijo, no, si yo vivo en la Lara. Y yo, ¿en qué parte de la Lara? No, ¿dónde empieza? ¿Dónde? Si eso ahí no hay nada. Y efectivamente sí, es cierto. O sea, o sea, todos los que viven en Barquisimeto tienen que tenerlo de repente en la mente de que eso era un terreno baldío. Sí, pero todo el mundo lo tomaba en cuenta de que era un terreno baldío porque es que eso era, se veía los árboles, o sea, como dice Mumi, demasiado patio, demasiada cosa y a veces no cortaban el césped porque era ladilloso cortar toda esa broma, entonces nadie lo hacía y era así como que eso estaba abandonado. No, y que además era de estas casas que, o sea, tienes la altura de la calle, ¿no? Y mi casa quedaba hacia abajo. O sea, como que tú tenías que bajar, o sea, todo era como hacia abajo y en medio es que ya estaba el plano, pero literal más nada en esa cuadra era ese plano, por así decirlo. Mi casa la construyó mi bisabuelo y supuestamente era un terreno que tenía como un lago, una vaina así. La construyeron encima del lago y en ese lago, en una de las matas, antes de construir, consiguieron a un tipo ahorcado. Entonces, siempre hubo como esa vaina de que la casa estaba, ¿sabes? Como maldita. Y en mi familia todos tienen cuentos de materia, ¿sabes? Como que somos como una familia muy materia. Yo, gracias al universo, no viví tantas cosas porque de niña sí me acuerdo de muchas cosas que, bueno, ahorita contaré. Pero, o sea, hay unas vainas que, por lo menos mi tía, que siento yo que fue como la más materia, a quien le debo el tatuaje que tengo aquí, ella me contaba vainas que yo decía, ok, no. Ella vivía porque, ajá, la casa era un solo piso, pero había una zona que estaba hacia abajo, que en esa época era como donde estaba el cuarto de la señora de servicio, ¿no? Como alejado del resto. Porque si mi familia fue, mi bisabuelo era como muy de la alta sociedad de Lara, era un abogado que sí, de Pérez Jiménez. Y además era masón. Entonces era un señor como muy reservado, ¿sabes? Como que tenía sus cosas. Y él hizo como esa zona ahí y mi tía, no sé en qué momento, pero en algún momento de su vida dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a agarrar ese cuarto, ahí había como un estar, ella agarró su estar, hizo su taller ahí abajo, o sea, como que tenía toda esa zona de la casa para ella sola, ¿no? Y esa zona quedaba al patio trasero. El patio de frente no había tanto árbol, habían bastante cemento, que es en la foto, si la consigo, probablemente vean es ese patio. Y como que no había tanta mata, no había tanto árboles, es verdad, muchas veces había, ¿cómo se llama? Monte alto, porque o sea, muy poca gente quería cortarlo, eso es cierto, por más que uno le ofreciera dinero, era mucho terreno y la gente no lo cortaba, entonces había veces que se duraban 3 meses en conseguir un señor que ni siquiera vivía en Lara, entonces era como que cada vez que iba a Lara iba a cortar el monte, o sea, todo un rollo, ¿no? Y mi tía daba al patio trasero, que el patio trasero... Yo no. 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 Bueno, el patio trasero, para los que llegaron a ir, porque a mí me gustaba llevar a la gente y mostrarle todo el patio, yo crecí en ese patio, yo en la parte de atrás, porque eran árboles en donde yo me podía montar, mi primo y yo jugábamos a ser indígenas, y él se llevaba un machete y cortábamos monte, era bien divertido la verdad, pero bueno, ese patio estaba lleno de árboles y lleno de, o sea, ahí no había monte, eso eran árboles y enredaderas y un montón de matas largas y, o sea, sí, pues era como muy lleno de estas cosas, ¿no? Y mi tía, su cuarto, la zona donde estaba, daba a ese sitio, ¿no? Y ella siempre sentía cosas y siempre era como
me contaba vainas de que, no sé, ella estaba viendo el televisor, una que me acuerdo mucho, porque yo me acuerdo que esa noche yo sentí cosas, pues yo, obvio no escuché nada, pero yo sentí cosas y al día siguiente mi tía me estaba contando de que ella estaba viendo televisión, normal, caga la risa, y al lado de ella, o sea, como que Fabio ahorita me llega y me diga a mí, bájale volumen, literal así, de que lo escuchó. Y ella me contaba así, y yo que, menos mal yo no escucho esas cosas porque me muero. Me muero de infarto, me muero de infarto. Exacto. Y ella lo contaba con una naturalidad. Y para mí mi tía era como esta persona bruja, porque además tenía los ojos amarillos y era gótica y tenía esa vibra, ¿no? Y además siempre se vestía de vainas raras para asustarme. Muchas. Se maquillaba que así como Vero y luego me esperaba así en las ventanas de mi cuarto y yo de repente pasaba por una noche y estaba ella ahí y pegaba unos gritos y bueno, así. Yo crecí con eso. Ya entendemos muchas cosas. Sí. Y así como esas, mi tía siempre decía que sonaban pasos porque como dije, esa zona era como construida después del resto de la casa y el techo no era como de la misma Material. del mismo material, ¿no? Entonces sonaba mucho más porque uno tenía estas lajas, Ajá. ¿sí se llaman lajas? Las de Las cemento. típicas, no, las típicas de arcilla, de arcilla. sí, de casita vieja, o sea, tejas, será la palabra. El techo de mi tía no. Sí, yo sé que no se llaman lajas. No, no era zinc, era arcilla, barro. Entonces, mi tía era la única parte que no tenía eso. Y ella siempre decía, no, es que se escucha como, porque obviamente se le cayó un full hoja, como alguien pisando las hojas y no sé qué. Y ella ya llegó a un punto en que era que me vale verga. Entonces, mi tía es esta personaje. Es un ¿no? gato. Eso. No, y que también cabe destacar que como teníamos un patio muy grande, a la casa nunca se metió nadie, pero al patio se metía demasiada gente. O sea, había gente, nosotros teníamos como un vivero al lado, no sé si ese vivero sigue existiendo, y no sé por qué a ese vivero lo vivían robando. Y era una vaina de que alguien llegaba, guardaba las cosas en mi casa. Entonces muchas veces uno se conseguía vainas en el patio que, ok, ¿qué es esto? Y luego lo buscaban. Entonces tú escuchabas gente en general. Ya va, estas vainas eran de fantasma y sale ella. Si es que venía gente, guardaba cosas en mi casa y después obviamente las buscaba. Pero aclaremos Era que bien loco. guardaban cosas, perdón, que eran robadas, pues. O sea, Sí, exacto. Robaban al vivero y entonces uno llegaba y los dejaban ahí porque de pronto alguien los escuchaba o cosas así. Mi abuelo sí tenía como la costumbre de que si él escuchaba gente mucho rato, porque si escuchaba una vez, lo normal, ¿no? Pero si tenía rato escuchando gente afuera, él llegaba, él tenía una escopeta y lanzaba un tiro al techo no, al aire, no adentro de la casa, Afuera, afuera. Y si era alguien, normalmente se iba. Entonces podían dejar como las cosas. Había veces que no se iba porque no había nadie realmente ahí, sino que era alguien jodiendo. Y bueno, mi tía es este personaje, ¿no?, que estoy contando. Y yo me acuerdo, yo tendría como 12 años. Yo a mi tía la amo todavía, por algo me la tatué. O sea, ella me enseñó todo lo que es el arte, la amo y la adoro, pero siempre le tuve miedo. Y no voy a mentir. También porque me jodía desde niña y siempre estaba disfrazándose y haciendo cosas, ¿no? Y un día yo voy, mi tía también sufría de bipolaridad y depresión, y estoy yendo hacia allá, ¿no? Y yo abro la puerta, porque yo me iba a pintar a su cuarto casi a diario, y abro la puerta, pues yo no toco. Y ella estaba como en un ritual, me acuerdo, y sus ojos nunca se los había visto así, eran como, o sea, sus ojos sí eran amarillos, y a veces se podían ver un poco verde, un poco más oscuros, pero los ojos los tenía como rojos, no sé, era una vaina muy loca, ese color nunca se los había visto a nadie, más que a brujas en películas. Y entonces ella estaba como en este ritual, y tenía unas velas, y tenía los ojos así, y cuando ella me vio, no es como que, mami, llégate, porque yo siento que si mi tía hubiese estado en un ritual normal para ella, probablemente me hubiese dicho, llégate, tómame fotos, ¿sabes? Como que todo eso. No me dijo eso, se cagó de la risa así, una risa toda macabra. Y no sé, eso siempre me va a quedar en la cabeza. Yo cerré esa puerta y me largué. Duró como una semana que no la visitaba en su cuarto. Porque ella también después salió como si nada al cuarto, como después en la hora, en la noche de cenar, todos comiendo como si nada, ella comiendo como si nada. Y yo me mesa así como que, eres tú, estás bien. ¿No contaste eso a nadie? No se lo conté ni a sí, es primera vez que lo cuento. O sea, creo que a Mace se lo conté, pero sí, nunca, en mi familia creo que nunca lo dije. Pues, Porque mamá la de verdad me da Luli, miedo. Si estás viendo esto, ya sabes. Sí, probablemente me digas que estoy loca porque yo tengo muchos cuentos de esa casa que nadie me creía. Eh, pero sí, o sea, es algo que yo nunca he visto y yo me sentí con miedo. O sea, yo a mi tía, obviamente siempre le tuve miedo de cierta forma de que me fuera a joder o a hacer broma, pero no es que me sentía en peligro con ella, ¿no? Ese día yo me sentí así.
yo me sentía en peligro. E incluso muchas veces, como te digo, yo vengo de una familia como de muy materia, vaina, y todos son como muy normalizados a sentir cosas. Pero algo que siempre me han dicho a mí desde que crecí es que tú sientes cuando algo es malo y cuando no. Y es verdad, yo tengo recuerdos de sentir que veía a mi abuela o cosas así, que mi abuela como que de niña tenía una conexión conmigo, yo tengo su nombre, el mismo nombre que ella murió casi unos meses antes de que yo naciera y por eso me pusieron su nombre. Sí, Dixia. Dixia. Ese es mi Un verdadero nombre nombre. muy para cuando sea mayor, ya no la vamos a llamar Mumi, la vamos a llamar Doña Dixia. Sí, aunque a mi abuela siempre le dijeron Crimilda, que es mi segundo nombre, con K. Pero sí, pues ella era la doña Crimilda. Doña Crimilda. No, pero nosotros vamos a decirle, Doña Dixia, llegamos por el tinto. Dixacrimilda. Dice Crimilda. Dice criminal. Mira, pero eso de sentir cosas, si está bien o está mal, tiene sentido y me ha pasado. Justamente cuando estaba más joven, yo tenía como, no me acuerdo, yo estaba chiquita. Resulta que yo crecí en la casa de mi abuela, ¿cierto? Esa casa era súper incómoda. Esa casa tenía un solo piso y arriba tenía un cuartico súper chiquito que ahí dormíamos nosotros tres, mi papá, mi mamá y yo. Resulta y acontece que, bueno, ya estábamos súper cansados, mi mamá se muda eran por callejones donde yo vivía. Este callejón vive mi abuela, que por lo general los callejones son de casa y casa. Este callejón solo era una línea de casa, no tenía enfrente. Y el callejón de abajo me mudo yo, y justamente la misma casa de la misma línea. O sea, esta era la casa de mi abuela y esta era mi casa. Entonces yo me subía por la azotea y veía la casa de mi abuela. Bueno, mi abuela tumbó esa mierda para construirla. Bueno, resulta que acontece que yo estaba carajita y yo me quedaba donde mi abuela. En una de esos mediodías, claro, siempre íbamos para donde la vecina a comer pan con mantequilla y café. Porque obviamente, cosas de viejo. Entonces, agarramos y nos fuimos para donde la vecina a comer pan. Bueno, canilla. Sí, canilla con mantequilla o con natilla. Ah, pero sí, eso es para todo, eso es para todo. Bueno, resulta que nos estamos comiendo el pan, el susodicho pan, y resulta que acontece que, coño, me dan ganas de orinar, y estábamos en el callejón, ¿sabes? Estábamos sentadas en las escaleras, pero de la casa de la vecina. Yo digo, voy a orinar, me voy para la casa. La casa estaba en obra gris, no la habían terminado. Entró al baño, y claro, esa vaina era en obra gris, eso es frío, porque eso es puro cemento. Entró a orinar en aquella tina, yo me acuerdo que esa tina era solo la tina y todo estaba en cemento y ese baño se sentía grandísimo porque yo era toda chiquitica en ese entonces. Salgo yo así del baño, veo como una sombra que así, una vaina que me cubría y empiezo yo como con un sentimiento como de sal corriendo. Y yo, ¿pero qué vaina es? Y agarré y me fui. Bueno, llegó a donde mi abuela, estaba como pálida. Sí. No sé si me limpié, pero sí oriné. Hizo la típica. Y no dio chance. Eso lo hace mucho uno cuando está chiquito. Bueno, entonces salgo para donde mi abuela y yo, bueno, en esto que llego allá, yo llegué así como que normal, ¿sabes? Salí del baño, no pasó nada, no cuentes nada. Iba yo pensando y yo, verga, pero es que vi como un tipo. Y entonces era yo, pero ¿cómo sabes que viste un tipo? Yo no sé, pero era como un tipo. Era como un tipo con sombrero. Yo, pero como un tipo con sombrero, ahora tiene sombrero. Sí, era un tipo. No, era el silbón. Slenderman. No, si era muy alto, sombra y sombrero. Ese era No, era el silbón. Era silbón, porque El Slenderman silbón. no usa sombrero. Resulta que, coño, pero como con sombrero, sí, tenía un bastón. ¿Cómo así que tenía un bastón? ¿Era José Gregorio Hernández? Marica, Yo soy con José Gregorio Hernández, por Dios, lo tengo en mi... Pero no en es mi- malo. No, pero o sea, yo soy súper devota a él, o sea, totalmente por muchas razones. marica, Después les yo cuento por qué. últimamente he visto en todos lados que es que ve con el mejor médico, José Gregorio Hernández, llama al ta. Y yo, Pero es que marica. lo hicieron santo, pues. Sí, claro, pero aún así, como si uno fuera con él. Y yo, marica, esa gente Hay gente que le baja a José Gregorio Hernández. pero o sea. No pero, o sé, yo sea, siempre le he eso tenido fue- miedo a José eso- Gregorio. Eso fue de un momento acá que empecé a ver todos esos carteles, literalmente hasta en Cali. La cuestión es que yo era preguntándome cosas como que, ajá, pero ¿qué sentiste? Yo no, pero es que fue como mucho, había como algo que era mucho. Y bueno, olvídalo, no pasó nada, listo. Un año después, ya la casa estaba arreglada, ya todo estaba lleno de cerámica, toda vaina, no sé qué. Mi abuela obviamente se mudó de donde estaba a donde se estaba viviendo.
En ese entonces estaba arreglando cajas, no sé qué más, estaba yo con mi mamá y tal. Empezamos a conseguir unas fotos y unos álbumes, sale por allá mi papá chiquito con bigote, horrible, Chiquito con bigote. Horrible. horrible, pero la misma nariz. Bueno, resulta que en una de esas, está el viejo del sombrero. Resulta que acontece que yo veo la vaina y yo, Nadesca, ven acá, mamá, ¿quién coño de madre es? Que yo me lo vi el otro día. Y mi mamá, ¿pero cómo así? Mira, mamá, yo te voy a contar. Es que en el baño y tal, y le cuento y pasó esto y esto y esto. Y mire, tú me vas a decir loca, pero el carajo es igualito. Se viene y me dice, vamos a averiguar quién es, porque ni ella ni yo sabíamos, porque esa familia no es de ella, ¿sí me explico? Bueno, indagamos y resulta que acontece que le preguntamos a mi papá. Mi papá tiene un abuelo, pero ese pelo sí estaba en mi cana. Ay, ¿Cuál cana? es que me arrancó un pelito. Es que me estaba estorbando hace rato. Ajá. Bueno, resulta que acontece que hablando con mi papá, el carajo es abuelo de mi papá. Resulta que mi papá también hubo una vez hace muchos años que él habló con un espiritista, alguien que creía en los ángeles y todo esto. Le habla de que él tiene una presencia que lo sigue y lo acompaña, y a todas estas es el abuelo, que al parecer, pues según el tipo, el abuelo llegó como a un nivel más de ángeles, pongámoslo de esta manera, porque él lo estaba explicando en el idioma ángel. Y este abuelo mío pasó como que a ese plano, y él dijo como que no, mira, yo voy a quedarme aquí a cuidar a mi gente. Y bueno, y resulta que acontece que él adquirió como un poder grande en ese mundo, digámoslo de esta manera. Y claro, lo que yo asociando después veía era, obviamente, esa presencia era como una presencia muy fuerte que, aunque no era mala, obviamente, pues todo eso que sentía yo en ese momento, siendo tan joven y toda la vaina, entonces muchas veces uno es más miedo a lo desconocido que más miedo a lo que es la entidad. El último susto tal vez que me llevé en Venezuela, habían pasado unos meses que había muerto mi papá, y la disyuntiva entre la familia de mi papá, que es súper católica, y no sé si es porque es católica de pueblo, porque realmente no entiendo muchas cosas del catolicismo, sinceramente, y mi mamá, que es súper evangélica. Nosotros lo queríamos cremar por cuestiones económicas y saludables. Muchachas, es mejor que las cremen, ¿ok? ¿Sabía? Yo quiero que mis cenizas sean echadas en el mar. Mis tías, las hermanas de mi papá, comenzaron un ataque, ustedes odiaban a su papá, ¿cómo lo van a cremar? Que eso es pecado. Es que Porque, nosotros creemos, pues, la religión que me enseñaron, que si uno crema a un cuerpo, el alma no descansa. Por eso lo tienen que enterrar antes de cualquier otra cosa. bueno, yo les voy a dar la explicación que ellas daban. La Biblia habla de Apocalipsis, creo que es Apocalipsis, estoy hablando del arrebatamiento. ¿Saben qué es eso? Estás arrebatada, mami. No. Que un día, después de no sé cuántos acontecimientos, va a llegar acá Dios y arrebatar los cuerpos o las almas que están con Él, y los demás van a quedar aquí mamando y chupando. Lo van a arrebatar. Los muertos... ¡El disfraz! Yo estoy parafraseando. O sea, que el bicho, los muertos los va a levantar y se los va a llevar. Yo hice eso anoche. Como Jesús cuando resucitó, por eso es que ellos no creen en la cremación. Entonces hablamos, mi mamá en tratar de conciliar, mi mamá fue a hablar con el padre. Mi mamá nunca había entrado así a hablar con un padre porque, literal, generaciones y generaciones de ser evangélica. Bueno, entonces todo esto mientras mi papá estaba allá, ¿me entendéis? Mi mamá habló con el padre y el padre le explicó, eso no es así, eso son creencias de abuelitos y de pueblo. Y lo dijo el padre, o sea, lo dijo el padre. El que estudió. Malo es, voy a decir, malo es tatuarse en nombre de un muerto. No tatuarse en nombre de un muerto. O sea, después de muerto. Según la Biblia es malo. Y realmente tú lees el versículo donde dice lo de los tatuajes, dice, no te harás marca alguna en tu cuerpo en nombre de ningún difunto. Es lo que dice la Biblia. El padre dice, lo de tatuarse en nombre de en nombre de un muerto, en nombre de un muerto, cara, nombre, lo que sea. Tener fotos, hacer altar en nombre del muerto. ¿Por qué? Resulta
que nuestro cuerpo, así como es un templo y hay que cuidarlo, es un transporte. Nosotros somos energía. Esa energía la llamamos espíritu. Ese espíritu, al tú fallecer, a tu cuerpo morir, porque el que muere es el cuerpo, el espíritu se va transformando y se eleva. Ahí no hay nada. Eso es una casa vacía. ¿Qué haces tú resguardando una casa vacía? Eso no es así, de que si tú lo cremas, entonces ¿qué? No, porque Dios no está juzgando la carne, está juzgando tu alma, tus acciones, lo que fuiste y lo que hiciste. Eso nos dijo el Padre. Mi mamá le dice, acabo de hablar con el Padre, esto fue lo que dijo, nosotros lo vamos a cremar, que vamos a tener mucho cuidado, de que obviamente está cremado, va a estar en la casa, porque mi papá se quedó mucho tiempo en la casa. Mami, de ahí para adelante pasaron cosas raras. Ah, bueno, entre las cosas que dijo el Padre, de no poner altares, no poner fotos, no poner velas, es una casa vacía, pero al tú hablarle, quererte comunicar, extrañarlo, trata de manejar eso de como que ya no está, de que ya se fue, porque cuando tú haces ese tipo de cosas, tú abres portales. Ahí es donde está lo malo. En la fotico, ay, tan lindo mi papá, tan lindo mi abuelita, no sé qué, abuelito, de verdad que usted tal cosa. Y un día, tan salado, te responde sí o no, o se te tumba algo por allá. Ay, mi abuelita me está cuidando. Estoy diciendo lo que dijo el Padre. Y eso no es así. Es que nadie te está cuidando. El único que te está cuidando y te puede cuidar es el Dios. Es el Dios que tú creas, pero es Dios. Porque como te estoy diciendo, esa energía asciende, esa energía no está ahí, ese espíritu no está ahí. Eso es una casa vacía, ahí no hay nada. Dale tú el poder de hablarle, de comunicarte, de no sé qué, de pedir. Ustedes llegaron a ver, ahí yo asocié, o sea, yo ahí hice una, yo dije, bicho, claro, esa película tenía toda la razón y lo que me está diciendo el Padre. Las películas están de Annabelle. Claro. Annabelle fue una niña que la atropellaron, los padres la extrañaban mucho y todos los días, mi Annabelle, la lloraban, por favor, quien sea, que nos escuche, que mi Annabelle. Y entonces tanto que comenzaron a escuchar a Annabelle por de la casa y la mamá, eso le daba consuelo y le daba generaba felicidad. Y al final no era Annabelle, sino Balak. ¿Sí? Básicamente esa película resume lo que me estaba diciendo el Padre. El hecho de tú comunicarte, quererte comunicar con ese muerto, abre portales. No todo el mundo está preparado para eso. Y darle manejo a eso es complicado. Entonces nosotros de verdad yo tengo fotos de mi papá, obviamente todas están guardadas, pero de eso de marcarlo y ponerle no sé qué en memoria. Yo me curé en salud. Pasaron cosas. Un día, o sea, es que se va la luz y todo. Venezuela, ¿sí? Entonces un día mi hermana estaba haciendo taja, creo yo, en la cocina. Y yo, ay, me dejé agarrar tarde para bañarme y ya es de noche. Me imagino que eran por ahí las 7, 8 de la noche porque nosotros comemos temprano. Mi hermana sale corriendo para que mi mamá, yo no me estoy dando cuenta de esta acción. Y se queda con mi papá. Yo tenía una linterna, un foco, pero no era así redondito, sino que era más bien cuadrado. Era como de militar. Era así cuadradita. Yo la pongo en el lavamanos quedaba frente a la ducha, no del lado como hay muchos que quedan al lado, que para ahorrar espacio. Era un baño grande, entonces quedaba frente a la ducha para que me apuntara mientras yo me bañaba. Mami, esa linterna hizo esto, ¡pah! Contra la pared, ¡pah! Y cayó así, boca abajo. Perdón, boca abajo. O sea, este es el foquito. Y ella me estaba apuntando a mí y ella, aparte que sea contra la pared, cae al suelo, cayó así. Quedé con total penumbra. Mami, yo iba a preguntar que quién era. Yo corrí en pelotas y mojada. Yo dije, me maté. Hijo de puta, porque se sentía la tensión en la casa. O sea, la casa es la de siempre, es la que yo le digo, lo de los pasos, la de no sé qué. Y se sentía mucho la tensión en la casa. Y para los días mi papá pasaban vainas así. Y llego yo y mi mamá dice, ¿qué pasó? Y yo, ma, no, es que me apagaron la luz, es lo que... Y me dice mi hermana, mami, ¿viste? Yo sí te dije que yo vi a alguien. Y me dice, yo acabo de correr de la cocina porque yo vi a alguien. Y yo estaba en otra habitación cerca de la cocina y yo le dije que o sea, eso fue al mismo tiempo, sino que las dos estábamos en lugares diferentes y las dos salimos corriendo. Entonces yo dije, mierda, mucha casualidad. Y ahí comenzamos como que a bajarle dos con los temas de mi papá. Aparte, en mi casa una vez la arrendamos y cuando
cuando la recuperamos había una cruz invertida gigante en el patio y un montón de velas. Sape gato. Sí, o sea, la bicha como que la alquiló una bruja, pero bruja mala. Y velas por todos lados, al punto de que, o sea, mi hermana, la que recibió la casa en ese momento, que en paz descanse, que es la que ya se murió, ella tuvo que mandar a bendecir la casa varias veces después de recibirla, porque es que lo que había era muy pesado. Mi papá ya está con mi abuelita. Y nosotros dijimos, ay, se murió la abuela, aprovecha, mételo ahí. Y se los llevamos. Ahora que estás hablando de eso de las figuras, mi casa siempre, pues, se acostumbró a tener que así la pintura del abuelo, del bisabuelo, de mi abuela, pero de los muertos, pues. Sí, creo que de mi abuelo que estaba vivo no había. Y como te digo, nosotros somos de mucho sentir cosas y vainas, y casi todos tienen una historia de que sintieron alguna vez a mi abuela, ¿no? Y yo muchas veces la llegué a sentir, pues, de que, como te digo, muchas veces sentía cosas que me daban miedo, pero las únicas veces que yo sentía y no me daba miedo, yo decía que era mi abuela porque se sentía parecido. Yo fui la única en esa casa que realmente no la conocía, pero se sentía muy parecido a lo que describían de ella, pues, no sé, como la sensación. Y, no sé, ya yo estaba acostumbrada a ver a mi abuela, o no a verla, como a sentirla, estas cosas, de que, sentí que alguien me tocó y no me sentí algo malo, o sentí que estaba en la cocina y escuchaba, no risas, pero como una sensación rara, y cosas así, pero con ellos no, con ella, cuando yo decía que era mi abuela, era porque no me sentía raro, quizás ni era mi abuela, pero yo decía que no me sentía mal. Y una vez, yo me acuerdo, yo dormía con mi mamá y mi tía en el mismo cuarto, y ellas como que hubo un momento en donde pegaban las camas y yo dormía en medio de la cama. Y yo me acuerdo que está cada quien dormía y yo estoy en el medio así, como jugando con el hueco que se hace entre la cama, y estoy viendo al frente, y como que yo estoy viendo aquí, y ahí está el cuadro de mi abuela, ¿no? Pero yo estoy viendo para acá. Y de repente como con el rabillo del ojo yo veo que el cuadro se mueve. Y yo como que ya. Y me quedé viendo el cuadro así jugando un rato, pero no dejaba de verlo. Entonces yo, bueno, ajá, no se movió. Sigo viendo el techo, vuelvo a verlo con el rabillo del ojo y yo, qué sé, cara. O sea, yo sé que tengo astigmatismo, pero tampoco. Entonces me quedé así como quieta. Y de repente el cuadro me sonrió. Me miró y me sonrió. El cuadro de mi abuela no estaba sonriendo, pues, o sea, fue como una sonrisa de... Los cuadros de los abuelos son todos serios. Sí, mi exacto, abuelito más que pintado. Porque mi abuelito tiene uno en el cuarto de él, de la abuela que fue pues, muy buena con ellos y realmente no sonríen. Sí, no, es que no los pintaban así. Que también sonreí para que te pinten y que... ya, o sea, no. Entonces, me sonrió y, marica, yo sentí una vaina que yo nunca había sentido. O sea, fue como una sensación horrible de que me dio mucho miedo y desperté a mi mamá como que, tranquila, ven, duérmete. Y yo como que no, me acaba de mirar y no fue bonito, fue raro, porque en el cuadro de mi abuela, o sea, como que yo dije, mi abuela no me va a hacer sentir esto, ¿sabes? Como que yo no sentí que esa era mi abuela, aunque usaran el cuadro de mi abuela, pues. Y desde entonces yo más nunca miraba los cuadros, sobre todo los pintados, las fotos sí y eso, pero no sé, me da Los como cuadros miedo. son más tétricos, la verdad. Sí, no sé. Hay algo en los retratos que... A lo que yo siento cuando entro a una iglesia católica y hay un montón de santos mirándome. Sí, eso también me... Bueno, depende. Hay vitrinas que son bonitas. Bueno, no, a mí me gustan mucho las decoraciones de las iglesias. Pero depende. Cuando son cuadros, no tanto. Pero cuando son vidriales, sí. Cuando son imágenes mirándote así. ¿Ustedes han visto ese Jesús que le sigo con la mirada ese? Sí, da miedo. Sí, exacto. Pero bueno, entonces... Después crecí y mucha gente me ha dicho que es que, pues, estos seres malignos, quieran llamarle como les quieran llamar, sí suelen ser de poseer objetos, de que las energías no poseen cosas. O sea, yo soy creyente como de que nosotros somos energía, ¿no? Y cuando morimos algo dejamos, una estela, una vaina. Y yo sí siento que puede ser normal que por eso cuando alguien muere como que tú sigues sintiendo cosas un rato y después ya más nunca, o cosas así, sea porque recarnes o no, lo que sea. Por más que sea, si es una energía fuerte, tú la vas a seguir sintiendo. Pero es eso y ya, o sea, no, esa energía no va a poseer un muñeco, no va a poseer una imagen, no va a poseer nada de eso. Tiene que ser algo más grande. O con una misión, ¿sabes? Como que tú te mueres y tú no... Coño, al menos que te hayas preparado toda tu vida para eso, no es que vas a estar buscando poseer una imagen para ir a caerle el día a tu nieta. Entonces, pues sí, como desde entonces yo tenía como esa percepción de que las imágenes de los muertos era raro, pues igual me tatué a mi tía y tengo su cara en mí, pero era como una sensación de que sí, yo iba a casa donde hubiese un cuadro y me decían, no, es que ese es alguien que murió, no de ti que te pinté y te puse. Es raro, es como, sí, no sé, da una vibra extraña. Cuando viví en Bogotá,
Yo en mi cuarto, a mí siempre me ha pasado, siempre que voy a dormir, la puerta tenía como una ventanita de esas que no se ven nada, pero se ven las sombras. Entonces, siempre para dormir veía eso. Y aquí en Medellín, realmente, yo sé que en el piso de arriba hay gente, pero a la hora que yo me acuesto, porque me acuesto muy tarde, realmente no se escuchaba como si fuera arriba, sino se escuchara como si fuera en el closet que yo tengo. Entonces es como raro, pero yo sé, no me da miedo, es algo como que, marica, es algo X. No me ha vuelto a pasar, pero sí me pasaba mucho antes. Está pegado. Yo desde que me mudé de esa casa yo no he sentido nada. Mi mamá y mis tías sí han sentido cosas en la casa de allá de Barquisimeto donde nos mudamos después, pero yo no. La última vez que recuerdo estaba haciendo telas acrobáticas en mi casa. Yo las montaba en uno de los árboles de allá, de los muchos árboles que mencioné, y era como algo mío de que yo literal iba, me daba mis cositas y me subía a la tela. No sé, como a eso de las 11 de la noche. Normalmente yo tenía una rutina de que fuese en la mañana y en la noche. Y en la de la noche siempre era como, no para hacer ejercicio, sino para subirme ahí, ¿sabes? Y jugar en lo alto. Y marica, yo siempre sentía una vaina de que me estaban mirando, siempre. Y yo decía, bueno, quizás es paranoia, pero no sé, me sentía muy observada. Y esas cosas siempre me acompañaba mi perro Topo. Yo les he hablado mucho de ellos. Es un perro que tuve allá en Venezuela, fue mi primer hijo. Y él siempre me acompañaba y era como que, bueno, me estaban observando, pero yo no me siento mal, ¿sabes? Como que me sentía protegida porque Topo estaba ahí abajo, dormido, abajo de la tela. Tranquilo, no pasa nada. Exacto, y a veces incluso, él a veces se quedaba como mirando raro a algo, molesto, y luego se calmaba. Entonces yo decía, él acaba de espantar a quien sea que me estaba jodiendo. Y él muere, y yo pues intenté montarme en la tela una última vez. Yo después de eso más nunca me monté en Barquisimeto en tela, sino hasta que te volví a ver aquí, Claudia. Porque ese día que él murió, bueno, además que me sentía súper horrible de como subir a la tele y que él no estuviera, como que me pegaba, pues me dolía. Pero, ¿sabes? Lo intenté como que, bueno, no puedo, tengo que superar la muerte y seguir con mi vida. Y me sentí tan raro, me sentí como que, te lo juro que yo siempre tuve una conexión mucho con esos árboles y me sentía demasiado cómoda. Incluso yo tengo un libro de cuando escribía, que sí, a los 14 años, y hay todo un poema de yo describiendo cómo los árboles me estaban hablando, y bueno, la loca. Pero ese día yo me sentí de que, marico, no hay cero brisa, lo cual es rarísimo a las 11 de la noche, así sea Barquisimeto. Hay cero brisa y marica, yo te lo juro que yo sentía que todos los árboles había alguien mirándome. Y sentí una vaina tan pesada. Y yo podía como ver la luz de la casa, pero normalmente la luna como que alumbraba los árboles. Ese día no había luz. O sea, era como todo tan oscuro y vaina. Y me sentí muy rara y dije, ¿sabes qué? Topo era mi guardián y por eso es que me estaba protegiendo, pero yo no me vuelvo a subir aquí en la noche nunca. Y entonces, bueno, eso fue como el último recuerdo así que tengo. Al poco tiempo me mudé de casa y pues no viví otra cosa así, pero sí fue como traumatizante. Bueno, fui a Venezuela y mi mamá tiene una casa en Mérida. Esa casa también se siente rara. Es horrible, es horrible. Por Dios. Es una casa en un pueblito que se llama Tabay. Está justamente al lado de un río que separa la casa de un cementerio. O sea, está el cementerio, la calle, el río y la casa. Sí, es como la combinación perfecta para cosas. Yo en esa casa yo no estoy tranquila. Es imposible que yo pueda estar sola. De hecho, mis papás lo saben. Yo, mamá de 2, con 33 años encima, yo no puedo estar sola en esa casa. Horrible. Es que uno es viejo, pero no pendejo. Esa última vez que estuve allá, yo dije, ok, bueno, yo tengo que poder con esto, soy mamá, estoy con mis 2 hijos, no les puedo dar miedo. O sea, no les puedo inculcar eso a los niños. Y yo digo, bueno, ok, le dije a mi papá y mi mamá, bueno, yo no sé cómo van a hacer, porque aquí no me van a dejar sola. Algunos de los dos tienen que estar acá. Y pasa que me dicen, no, es que tenemos que hablar con abajo en el local, que no sé qué, que tenemos que ir los dos, pero ya venimos, estamos aquí abajo, Claudia. Eran las 6 de la tarde. Me da ese ataque de ansiedad
que era una broma de que los niños querían jugar, ustedes no se me mueven de aquí al lado, ustedes se me quedan aquí conmigo. ¿Te sentías en peligro? Sí, o sea, no tanto en peligro, sino que es Alerta. lo que yo viví en esa casa a mí me marcó muchísimo, antes de, cuando yo era más niña. Sí, hace muchos años atrás. ¿Qué fue lo que viviste ya? Yo estaba en ese momento, no había ningún local abajo, la casa estaba recién remodelada, que mi mamá la recuperó, o sea, esa casa era la casa de los drogadictos en el pueblo. No, no tiene mucho que ver con eso. O sea, nada, pero el cuento no fue mucho con eso. Bueno, el hecho fue que fue una noche que yo estaba con mi novio de muchos años, que él falleció. Ay, no. No, muchos años después, ya cuando yo estaba ya embarazada de Armonía. Bueno, era el hecho que, claro, un novio de muchos años, todo lo más, aún así, pues, era muy pequeño, entonces no dormíamos en la misma cama, pero estábamos en el mismo cuarto. Y en ese cuarto, bueno, mami sabe que esa casa estaba full de camas. Había muchas camas para todo el mundo. Entonces estábamos en un cuarto que daba hacia la entrada, hacia el patio, y también tenía mirada hacia el cementerio y el río. O sea, si tú miras al cementerio, estarías ahí al río. Yo estaba en una cama cerca de la puerta hacia adentro de la casa y él estaba acostado debajo de la ventana que daba hacia el cementerio. Y yo, ok, normal, ¿no? Una noche normal, todos nos vamos a acostar. Mi papá y mi mamá estaban en el cuarto de al lado, atrasito. Y yo estoy dormida. Me suda la mano cuando me acuerdo de eso. Yo estaba dormida y me despierta alguien tocándome la cabeza, sobándome la cabeza, haciéndome mi tiara. Okay. Como que me sobaban la cabeza, pues, y yo no me podía mover. Yo solamente abrí los ojos. ¿Tenías una parálisis de sueño o no te podías mover porque sentías que iba a hacer algo malo? No me podía mover. O sea, era como no me podía mover. Como una parálisis de sueño. Ok, yo creo que es la única vez en mi vida que me dio. Yo nunca he sufrido de eso, ni nunca, algo repetido no, fue en ese momento. Cuando yo abro los ojos y miro, yo veo una silueta. Pero yo hago como esfuerzo de ver qué es, porque yo, ¿qué es? ¿Qué figura, qué forma eres? Y yo le vi la cara. Era un chico. Y era como que, era tipo, como que, oye, despierta. Epa, despierta. Y yo, cuando yo caigo en cuenta en lo que estoy viendo, en lo que estoy sintiendo, en esto, y que no me puedo mover, yo he hecho un grito. No, la primera no salió el grito, fue como el tercero, en eso él se despierta, el que era en ese momento mi novio, se despierta y me dice, ¿qué pasa? Y yo le dije, o sea, no le dije nada, no puede decirle nada. Cuando él me toca a mí, como que me despego de eso, se desaparece lo que estaba viendo y ahí yo puedo reaccionar. Sí, eso es una parálisis de sueño. Ok, bueno, fue la única vez en mi vida que lo tuve. Y cuando yo le dije, oye, me despertaron, le conté, no sé, mi papá y mi mamá después con el grito que yo eché, se despertó, ¿qué pasó? Bueno, el hecho fue que la solución fue que él se quedara a dormir donde estaba, mi mamá donde yo estaba, y yo con mi papá. Y estaba tan alterada, tanto que yo no podía conciliar el sueño a menos que yo tocara a alguien. Entonces yo era con mi papá, o sea, ven acá. Y él como que al rato, como que, suéltame para acá, y era así fuera tenerle la mano en la espalda. Pero yo necesitaba sentir que alguien estaba, sí, literal, es como que, no te muevas, papá, estoy aquí. Pasamos la noche, no sé qué, nos despertamos. Para yo darme cuenta, a las 10 de la mañana está pasando una caravana al frente de la casa. Quedaba justo ya era el balconcito y daba hacia una licorería. La calle principal que bajaba hacia el cementerio. Era una caravana llevando a una persona que falleció. Y la persona que falleció estaba en la pancarta. Y fue el chico que yo vi, que me despertó. Cuando yo caigo en cuenta, yo quedo congelada, siento a alguien detrás de mí y yo era mi novio a mi derecha, que también estaba mirando como que, cónchale, un accidente, qué tal cosa. Y cuando yo lo agarro, lo toco, y yo dije, ese fue el que vi. Y él me miró y me dijo, menos mal nos vamos mañana. Menos mal nos vamos mañana, porque ya nos íbamos de regreso, pues. Entonces, claro, yo después de eso, yo quedé como muy, en esa casa como que siento mucho. O sea, yo medio siento algo, me pongo muy nerviosa porque ya eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, claro, cuando yo estoy ahora con mis hijos allá y yo siento, me dejaron sola, eran las 6 de la tarde, ya estaba totalmente todo oscuro. Entonces, hay tantas habitaciones y cuestiones en esa casa que yo cerraba puertas y porque, o sea, lo que sea, te me quedas allá.
Yo no quiero que... Rango visual. Sí, y no quiero que nada me moleste y me perturbe porque yo estoy con los niños. Vamos a tomar desayuno, cena, bueno, vamos a tomar cena. Y los niños vengan conmigo, aquí los juguetes aquí conmigo, porque yo tampoco quiero que nada los... perturbe. Claro, entonces era como una cuestión así que yo... fueron, sin decir mentira, fueron 40 minutos. Yo estaba tan agotada mentalmente y energéticamente que yo llamé a mi papá y a mi mamá y le dije, yo necesito que vengan. No me interesa. O vienen o voy. No, que cómo vas a salir tú con... En ese momento Aiden tenía como 6 meses, mi bebé. Y ellos son tan puros y tan... que cualquier cosa, o sea, son muy propensos a todo, pues. Entonces dije, no, yo no sé, hasta ahí fue la cosa. Y bueno, eso fue como que la última... Sí, la última que sentí en ¿Pero en tú eso. llegaste a ver o a sentir algo ese día o no? Cuando estaba con los niños, sentía mucho movimiento. Sentía que pasaban, Claro. que pasaban, que rozaban, o sea, como que, sí, es como que no estaba sola. Yo no estaba sola. O sea, ahí nunca en esa casa estaba sola, en realidad. Y más todavía en que les tengo que decir que sí, el local que está abajo es de una funeraria que montó mi papá. Ah, ay, qué Sí, divertido. sí. Mercancía, que son ataúdes, sí, lo tienen en el patio de la casa tapado, sí. Horrible. Sí, no entiendo. Me alegra que no me hayas contado esa historia antes de yo haber ido y dormido en ese cuarto. Porque esto es reciente, esto es reciente. Sí. No, pero lo debo ver. O sea, no. O sea, Sí. bueno, Bueno, este día hubo muchos problemas técnicos y problemas de muchas tales. Yo creo que la energía estuvo picante en todo el podcast. Pero antes de que finalicemos, hoy es el último día que van a ver en este podcast a Claudia. Y quería que lo formalizáramos y lo dijéramos formalmente. Entonces, da un poco del contexto de por qué es la última vez y para ya despedirnos. Y antes de eso, comparte este video, dale like, suscríbete y síguenos. y si Pero te sí. gusta o no te gusta, no pasa nada. No estás dislike, like. Comenta las mejoras, comenta que estamos para escuchar. Comenta tus sucesos que queremos saber. De pronto le metamos una partecita de la historia si nos cuenta. Claro, claro. Bueno, sí, efectivamente, como dice Mumi, este es mi último episodio con las chicas. Lamentablemente, hasta aquí las voy a acompañar con el podcast. Obviamente siempre voy a estar ahí apoyándolas. Seguimos porque- siendo amigas. Obvio, o Oye, sea, no es porque terminamos nuestra amistad. Nos seguimos siendo amigas. sino que La mala, en Chile ya no hay cobertura. Pues sí, sí, pero- se va para Chile. sí, bueno, exactamente, pues me voy a mudar y bueno, o sea, simplemente nuestros caminos se separan un poquito, pero físicamente. Y ya hasta aquí estoy con el podcast. Pero igualmente, no dejen de comentar, de compartir y de suscribirse, efectivamente. Eres un pilar en este grupo. Te bota toda chama. ¿Viste? Eres uno de nuestros 5 ojos. Eres muy importante. Te queremos mucho. Hablo por mí. Te quiero mucho. He aprendido mucho de ti. He querido a tus niños. Marica, son familia. Son familia y te vamos a extrañar. No, créanme también que los niños, a pesar de que puede entrarle mucha emoción, armonía y eso, no crean que igual he ido en esta semana que tenemos que cuadrar porque Mumi y chicas. Las chicas, Claro, mi sí. nombre es fácil porque es parecido a mami. Exacto, sí. Mumi es lo primero que así que es Mumi, mamá, Mumi. Yo sí, mi amor, voy a hablar con ella, Mumi. Y yo, ok, mi amor. Pero sí, igual, los niños de verdad les tienen muchísimo aprecio a todos ustedes y yo estoy más que agradecida por el hecho de habernos acogido como ustedes lo hicieron. El cariño y el amor que ustedes nos han entregado ha sido invaluable, de verdad que sí, sumamente importante. Yo no quiero ya que te voy a No, bueno, yo no me voy a despedir de ti, todavía te voy a seguir viendo, así que no voy a decir nada. Pero te amo. Que las voy a grabar y lo Las voy a... amamos. Sí, o sea, le Las haremos un amamos blogcito. mucho y esperamos que tenga muchos éxitos allá en Chile y que todo lo que quiere se cumpla. Síganla en el Kodan Glitcher, que también puede estar la serie de Sería televisión. un proyecto en el que ella va a estar enfocada en estos momentos. Ella va a empezar, puede que vaya a empezar pronto un podcast de eso. Entonces le estaremos dando el apoyo y dejando todo por acá. Y bueno, por todas las redes, no solo por acá. Pero sí, gracias Claudia por estos
10 episodios. ¿Qué pasa? Sí, llegamos al episodio 10. Llegamos al episodio 10. Y bueno, sí, los queremos, los amamos a ustedes y a ti, ¿Listo? a todos. Gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, déjanos, no sé, un chao, Clau. Te amamos. Manden plata, si no manden plata para que ya no se vaya. Y bueno, si ustedes se hubiesen suscrito. Pero sí, nada, los queremos Esto pasa por no compartirlo con tu tía. por WhatsApp. Pero sí, nada, y si les divirtió nuestros, no sé, disfraces o lo que sea, o cualquier cosa. Ay, deberíamos hacer déjenlo una saber. votación de cuál es el favorito. Ay, sí. Sí, sí, Díganos en los comentarios cuál es el que ganaría el... ¿Cuál es el favorito y por qué Fabio? Voten por mí, yo les doy monedas.